Aquí estamos de regreso los vagos analistas, título que hoy nos concedió graciablemente el señor presidente de la República. Ni orden de cazar, ni ninguna condecoración. Vagos analistas, así nos llamó. No a nosotros, sino a todos en general, y politólogos. Bueno, pues estamos con son dos abogados también del mismo colegio de vagos, politólogos y analistas, que vamos a ver el tema de la resolución o las resoluciones que ha tomado la Corte de Constitucionalidad en relación con negar la inscripción o el amparo que tenían algunos diputados a la exclusión que había hecho el Tribunal Supremo Electoral, y sin embargo sí se lo dio a otros dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene esto? Y otras cuestiones similares. Don Aníbal Samayoa, de Jóvenes por Guatemala. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, y don Mario Fuentes, abogado y notario del mismo colegio. Don Mario, feliz noche. Bueno, ya no vamos a seguir más con la coña del señor presidente. Sustancialmente, en los twitters se decía: ahora la Corte sí ha seguido la opinión pública de no amparar a los nombrados o a los designados para congresistas, pero antes no lo hizo con otros dos. ¿Cómo hacemos esa lectura, Mario? Unos sí, otros no. Evidentemente tiene una explicación. Bueno, es difícil, ¿verdad? Digamos, porque al final de cuentas contra todo se planteó el antejuicio. Tal vez el análisis que hará la Corte de Constitucionalidad será que en estos 4 casos existen, digamos, como indicios racionales de criminalidad mucho más sólidos, mucho más contundentes que en los otros 2 casos. Y en los otros 2 casos, pues, que los declaró, prácticamente confirmó lo que la misma Corte Suprema de Justicia había declarado. Yo es lo único que puedo sacar digamos, en limpio de estas decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, esto es como consecuencia también de las mismas decisiones que tomó el Tribunal Supremo Electoral en su momento. Yo creo que aquí sí hubo un problema de oportunidad. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debió haber tomado la decisión de no inscribirlos o cancelar sus inscripciones antes de las elecciones. Yo creo que al producirse el proceso electoral, pues ha sido un poco más traumático, ¿verdad? Ha sido, digamos, de alguna manera... quitar lo concedido, vamos a decirlo así. Sí, pero de alguna manera ya hay un voto, digamos, popular. Mario, hay un sufragio. Yo quisiera que hiciéramos un poco de recuento en la historia, usted que tiene tanta experiencia. ¿Esta es la primera vez que vemos a una Corte que no permite a los diputados electos asumir, o ha existido en alguna otra ocasión una situación similar, y qué impacto tiene esto para Guatemala? Digamos, cuando se ha producido, por ejemplo, anulaciones de elecciones, por ejemplo, en el caso no de diputados, pero por ejemplo de autoridades municipales, digamos que se han anulado, digamos, los resultados del proceso electoral, pues incluso se han repetido las elecciones, ¿verdad? Incluso por instrucción de la misma Corte de Constitucionalidad. Ahora, en el caso de diputados, ¿verdad? Creo que hubo un caso en esta legislatura en que sí se tuvo que, incluso el diputado paró tomando posesión. Como 3 años después. Como 3 años después, ¿verdad? Entonces eso tal vez es el... Pero digamos en el caso propiamente ante juicios, como que este es el primer caso que se da, ¿verdad? Y consecuentemente pues está sentando un precedente en el tema de que no pueda asumir un diputado electo. Porque la sentencia dice porque los consideran no idóneos. Explíquenos un poquito qué significa ese concepto no idóneos. Idóneo significa básicamente que sea pertinente, adecuado, digamos, al cargo, o sea, que sea que se ajuste verdaderamente al cargo que va a desempeñar. Y entonces, como los diputados, la Constitución claramente dice que son dignatarios de la nación, pues entonces si no ostentan verdaderamente esa honorabilidad, esa dignidad que requiere el cargo de diputado, entonces eso los hace pues que no puedan ser elegibles en un momento dado, ¿verdad? Que eso así debió haber ocurrido, y en este caso, pues que aunque hayan sido electos, no puedan optar al cargo. Como lo fue el caso de Alfonso Portillo, cuando le negó el Tribunal Supremo Electoral. Así es, que ese era, digamos, un momento idóneo para hacerlo, ¿verdad? Utilizando la misma palabra, un momento, digamos, oportuno para que
el Tribunal Supremo Electoral los descalificara de la carrera. Aníbal, somos una sociedad que percibe la justicia como quiere, a veces ni leemos la sentencia, y quiere que así sea. ¿Cuál es el mensaje, tú que estás en Jóvenes por Guatemala, de cambiar esto? Porque lo que no podemos, y el caso de la entrevista anterior, ¿verdad?, la toma de justicia por mano propia en Sololá, es un ejemplo de ello. No podemos querer que la justicia funcione como queremos que funcione, cuando además ni sabemos cómo funciona, porque somos un país que leemos 4 papeles y medio. ¿Cómo cambiar eso desde la juventud? Bueno, en realidad, y siempre hago pues énfasis en el tema, empecemos a leer la Constitución. Si no sabemos derechos, ¿qué exigimos? ¿O qué estamos pretendiendo que se le aplique a otra persona? Y lo pongo en el caso muy sencillo de las renuncias que hubieron el año pasado. Se plantean renuncias y entonces van pues el binomio presidencial al banquillo de justicia, y ya queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Ya que no esperamos que el proceso evolucione en sus etapas que requiere y no se tenga. Digamos, en el caso que estamos tocando ahora de los diputados, que no van a tomar su curul el 14 de enero, la otra semana, en definitiva hay que tomar en consideración que la Corte también tiene que apegarse a derecho. No es que están atendiendo demandas ciudadanas. O sea, demandas ciudadanas existen y deben seguir existiendo, pero también hay que comprender de que ellos deben razonar, tener lógica jurídica para resolver lo que en derecho corresponde. En este caso lo han hecho, creo yo, eficazmente, sentando un precedente importantísimo para la ciudadanía, para el Estado de Derecho y fortalecimiento para futuros procesos electorales. Y yo comparto lo que dice el licenciado Fuentes de Starac, que en realidad sí hay que hacer y tomar más en seriedad lo que hace registradores ciudadanos para en su momento oportuno evitar lastimar un proceso electoral y viciar de alguna manera el voto ciudadano que ya se tiene, esa legitimación ciudadana que se tiene al ir a las urnas, y evitar este tipo de procesos y generar un desgaste innecesario cuando realmente hay otros asuntos que deberían tomar consideración en las Cortes. Mario, aquí tenemos 4 nombres que son ampliamente reconocidos en los medios de comunicación. Baudilio Hichos, que se le conoce por su corrupción, nepotismo, tráfico de influencia, inclusive implicado en contrabando. Mirza Arriaga, también, que se favoreció con contratos. Luis Chávez y Emilien Mazariegos, quien fue una diputada que fungió como brazo derecho de Roxana Valdetti, con empresas y obras fantasmas, inclusive adjudicadas a su madre. ¿Quiénes son entonces los que deberán asumir en lugar de ellos? Los que van como suplentes, y en este caso yo quiero apuntar el caso de Mirza Arriaga, quien estará asumiendo su hijo. Entonces, aquí la gran cuestionante es, ¿no es más de lo mismo y una burla a los guatemaltecos que parte de este sistema mafiosos que llevan estos diputados y otros más como segundos sean sus suplentes y quienes asumen? ¿No debería haber un castigo absoluto para este tipo de personas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, pues no existen los suplentes en el caso de los diputados. Casualmente, en la reforma constitucional del año 93 se suprimieron los diputados suplentes. Entonces lo que quedó es un sistema de que el que quedó inmediatamente abajo en la planilla del mismo, digamos, partido, para no cambiar la correlación de fuerzas, él es el que asume. Y aquí usted menciona algo que es muy importante, es el hecho de que cómo se forman esas planillas. Esas planillas las forman los partidos, y los partidos las forman a su entera conveniencia. Entonces, de ahí la importancia en que se sustituya ese sistema por planillas que es potestativo de los partidos, y que los candidatos a diputados se confronten y compitan directamente en los distintos distritos electorales del país, ¿verdad? Porque si seguimos en este tema de planillas, estamos realmente reciclando lo mismo. Porque estamos viendo que quien entonces le está suplantando es su hijo, entonces al final para haciendo más de lo mismo. Así es. Entonces tenemos que ir forzosamente a un sistema uninominal, ¿verdad? Cambiar el sistema plurinominal de planillas y verdaderamente ir a la competencia directa. ¿Y esto es solo a través de una reforma? De una reforma, ahí tendría que hacerse una reforma a la Constitución y también a la ley electoral y de partidos políticos, porque habría que aumentar el número de distritos electorales en el país.
En la Constitución solo están establecidos 23 distritos electorales. Aníbal, tú decías antes, se tiene que hacer justicia al margen de las solicitudes ciudadanas. A veces se puede coincidir, pero lo que hay es que llevar los procedimientos conforme a las normas de derecho. Hay un tema que se nos viene en la Corte, que también está candente, por eso lo vamos a tirar sobre la mesa en el día de hoy, que es el salario mínimo diferenciado. La Corte va a tener que determinar algo que, en lo que ya conoció, aunque no fuera la misma situación. Y ya hay grupos de interés que están manifestándose contundentemente a que eso hay que sacarlo, y parece que la ley es que hay que sacarlo antes de que la propia Corte se pronuncie. ¿Qué reflexión te merece esa presión para que ocurra en la justicia lo que a lo mejor no ocurriría en derecho? Es legítimo estar en oposición a lo que se tiene. Yo creo que hay que esperar la resolución que se tiene. Inclusive hoy el Procurador de los Derechos Humanos también acciona como una inconstitucionalidad que se realiza este salario pues diferenciado que el presidente hace. Pero yo lo que quiero plantear no es una idea mala, solo un poco mal desarrollada tal vez. Necesitaba un poco más de evolución para que fungiera en temas de provocar y estimular económicamente lo que se pretende. Sin embargo, sí hay que considerar las propuestas ciudadanas y respetarlas muchísimo, pero sí todos tenemos que entender, estando a favor o estando en contra, que hay que afijarse conforme a derecho eso. Y tal vez yo sí lo quiero decir en son de broma, pero es una realidad. No hay que ser como los diputados. Hay que apegarse a la ley cuando conviene y hay que interpretar extensiva y abruptamente cuando en otros momentos conviene, sino de verdad tener una integración del derecho para resolver a favor de la estimulación económica dentro del país, para que esos salarios diferenciados, en verdad, si es que se van a quedar, funcionen en la medida que tienen, y la nueva cartera del Ministerio de Economía empezar a impulsar las mejoras que puede tener este tipo de iniciativas. Al respecto, don Mario, ya tenemos 3 salarios diferenciados, ¿no? El agrícola, el no agrícola y el de maquila, y nadie ha dicho nada, y de pronto por este salta todo. Cuando el otro también es un salario diferenciado. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, indudablemente. Yo creo que en ese tema de la Corte de Constitucionalidad va a tener un problema, porque los nuevos acuerdos que emite el gobierno están calcados o están basados fundamentalmente en lo que la misma Corte de Constitucionalidad dijo, que es el mínimo vital. Así es. Y entonces entiendo que el gobierno hizo estudios serios. El presidente lo ha dicho, yo hice un cálculo matemático de dividir entre 2 y subirlo un poquito. Bueno, pero parece que hicieron estudios bastante serios en los distintos municipios. Sí. No es una cosa totalmente como diciendo, bueno, aquí nos estamos burlando de que lo que la Corte de Constitucionalidad dijo. No, están realmente tratando de adecuarse a lo que la Corte de Constitucionalidad hizo. Y consecuentemente, pues ahora la Corte de Constitucionalidad la tiene complicada, porque tendrá que hacer una evaluación de esos estudios que hizo el presidente, y habría que ver en qué se fundamenta, ¿verdad?, la impugnación que presentó. ¿Ustedes se creen que la Corte se pudo extralimitar al decir, bueno, sería correcto si fuese el doble o si con 2 salarios se cubriese? ¿Es eso una reflexión jurídica marginal o exabrupta de una resolución judicial? No sé ustedes como juristas si creen que eso encaja ahí o yo lo saco de contexto. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad ahí se metió precisamente. Se debió de haber quedado callada. Se metió a Honduras, ¿verdad?, como lo ha hecho en otras resoluciones recientes. Ahorita, por ejemplo, la tasa de alumbrado público dijo que si esa era una tasa, sí, pero que como era de beneficio público, entonces que sí se tenía que quedar. Pero se mete a hacer una serie de extrapolaciones que ahora tienen un camote, ¿verdad? Porque el gobierno de alguna manera cumplió, sí, claro, cumplió con lo que la Corte de Constitucionalidad le dijo. Ahora, Mario, en ese tema, y siguiendo con lo de Pedro, yo quisiera preguntarle, ¿es válido y es legítimo que, por ejemplo, venga Brunori de Naciones Unidas a dar comentarios como los que dio el día de hoy, haciendo calificativos sobre que le parece nefasto, por ejemplo, estas medidas que se están adoptando? Esta intervención a la soberanía, ese tipo de presión, ¿es válida que siga ocurriendo en Guatemala? Yo creo que no. Definitivamente ese es un asunto interno de los guatemaltecos que se va a dilucidar en las Cortes. En todo caso, pues si hubiera habido necesidad de un pronunciamiento, tal vez habría sido la OIT, ¿verdad?, en una
pero después de hacer un estudio minucioso de los acuerdos. Yo creo que en este caso el señor Brunori no hizo un estudio, digamos, a fondo de los nuevos acuerdos, ni del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Consecuentemente, yo creo que no le toca a él hacer una evaluación, sino que le toca a la Corte de Constitucionalidad, y eso es lo correcto. Hay una cosa curiosa además, el señor Brunori es italiano, donde en Italia no hay salario mínimo, desde uno de los 10 países en el mundo que no tiene. Bueno, pero cobra por eso, que siempre es un aliciente. Aunque hay que tomar en consideración ahí que tampoco es de satanizar el tema de una vez. Tal vez sí tomar en consideración que no hay que perder la cordura cuando se habla en público, pero tampoco satanizar el tema. Lo que sí, hay que hacer un llamado muy consciente a la ciudadanía que todos tenemos que aportar en el proceso de mejoramiento al sistema. Yo estoy consciente en Guatemala, no solo los 14 futuros ministros son los tocados intelectualmente, así lo queremos ver, sino todos de alguna manera podemos contribuir a la mejora. Si eso vemos que no está funcionando, pues podemos empezar a plantear un poco de mejoras al sistema y que la Corte de Constitucionalidad también apoyarlo en el tema de análisis jurídico. No nos queda mucho tiempo, Aníbal, pero desde la plataforma de jóvenes, que es en la que tú estás, estos cambios, esta dinámica de cambio que incluso en el tema judicial hemos visto, decisiones judiciales, verdad, que no se hubieran imaginado años atrás, esto para el nuevo gobierno y para la dinámica social que se traía de cambio, ¿tú ves que es un motor? ¿Tú ves que es un valladar donde se puede estrellar el nuevo gobierno por fiscalizar tanto? Es decir, a veces queremos fiscalizar tanto. ¿Cómo ves todo esto que ha ocurrido con diputados, con la Corte, con Sololá, los acontecimientos de los últimos días? Bueno, eso depende cómo Jimmy Morales y su nueva cartera aprendan a manejar la situación. Tienen primero, por ejemplo, detectar el poder en el legislativo y evaluar y concientizar qué bancadas son satélite de qué otras bancadas para temas de negociación. Y así sabemos ante qué cosa nos estamos enfrentando, tomando en cuenta que el legislativo es un poder literalmente non plus ultra en Guatemala, que puedo poner el ejemplo, digamos, de Venezuela, que se dieron cuenta que el Congreso tenía poder hasta que quitaron las elecciones presidenciales. Entonces hasta aquí nos damos cuenta y hay que tomar en consideración que el legislativo hoy tiene ese mismo poder y yo creo que ahí tendría que empezar Jimmy Morales, empezar a evaluar cuál es su forma de gestión que podrían tener ellos para por lo menos tener un norte en el asunto. Muy bien, don Mario, don Aníbal, muchísimas gracias. Aquí han visto ustedes. La conclusión yo creo que es que hay que ser paciente. El derecho está para seguirlo, para entenderlo, para interpretarlo en las ocasiones, pero para eso hay leguleyos que lo hacen y los demás pues leer las sentencias, estar enterados y hacer reclamos sociales, pero apegados precisamente al marco legal vigente, y si no hay que cambiarlo. Entonces no comamos ansias, también se dice por aquí. Sí. Por supuesto. Pues entonces no comamos ansias, doña Silvia. Y a esperar, Pedro, creo que hay un nuevo reto para el presidente, que será el 14 ya formalmente nombrado. El tema de justicia es un pendiente y luego el tema de la fiscalización ciudadana, la transparencia y el tema de conservar el Estado de Derecho, como decía Mario Fuentes, es imprescindible, no saltarnos a estos procesos legales. Muy bien, pues señor Morales, ya sabe usted lo que le queda y en la que se ha metido, así que Mucha todo el suerte. apoyo ciudadano para que le sonrían los 4 años, porque nos sonreirán a todos, y sin más, estos vagos analistas se retiran. Nos retiran, vamos a Nos dormir a las despedimos 10 de los de la noche. invitados y nos vamos a descansar, señor presidente, qué merecido nos lo tenemos, aunque usted no lo crea. Nos vamos a deportes, feliz noche a todos los televidentes y hasta el próximo martes nosotros y hasta mañana con otros compañeros. Tengan buena noche.